1 de agosto de 1945. Mar de Filipinas. 3:40 de la madrugada. Giles McCoy, un marín, sintió que algo le rozaba la pierna en las aguas oscuras. Se quedó inmóvil. Llevaba 44 horas en el mar. El hombre que flotaba a su lado, el marinero de primera clase Charles Johnson, había dejado de hablar hacía 2 horas. A su alrededor, en el Pacífico abierto, en un radio de 1 milla, unos 400 marineros estadounidenses se aferraban a sus chalecos salvavidas y a los restos del barco que una vez fue el USS Indianapolis. Entonces McCoy oyó un grito. El grito provenía de una distancia de 30 yardas, 27 metros. Un sonido largo y agudo que terminaba en una tos húmeda y se desvanecía en el silencio. Vio que el agua se teñía de sangre. Una aleta dorsal apareció en la superficie. Se sumó una segunda aleta, luego una tercera, y entonces volvió el sonido, los gritos, desde todas las direcciones a la vez, a medida que los tiburones encontraban al resto de los hombres. Durante las siguientes 72 horas, Giles McCoy vería cómo el océano a su alrededor se llenaba de los cadáveres de sus compañeros de tripulación. Cuando el PBI Catalina los localizó el 2 de agosto, más de 500 marineros estadounidenses habían perdido la vida en aquellas aguas. La mayoría había fallecido por sed, frío o las heridas iniciales. Sin embargo, cientos de ellos habían perdido la vida a causa de los tiburones oceánicos de puntas blancas y los tiburones tigre que los habían cazado sin descanso durante 4 días, desde el amanecer hasta el atardecer. Para comprender cómo la tripulación de un crucero pesado de la Armada de los Estados Unidos flotó sola en medio del Pacífico durante 4 días sin ser rescatada, y cómo se permitió que el barco que transportaba una de las cargas más importantes de la historia de la humanidad desapareciera sin que se escuchara ni una sola señal de socorro. Debemos remontarnos 9 días atrás, a la mañana en que el crucero pesado USS Indianapolis partió de la base naval de Mare Island, en California, transportando las piezas que pondrían fin a la Segunda Guerra Mundial. 16 de julio de 1945. El crucero pesado de la clase Portland USS Indianapolis, de 9.950 toneladas, zarpó de la bahía de San Francisco con órdenes secretas. La carga, embalada en cajas de madera y contenedores revestidos de plomo, era el envío más secreto de la guerra. El núcleo de uranio 235 y el mecanismo de detonación tipo cañón para la bomba atómica Little Boy, que se lanzaría sobre Hiroshima 3 semanas después. La tripulación no sabía lo que transportaba. El 26 de julio, cuando el Indianapolis llegó a la isla de Tinian y se descargaron los misteriosos cajones, la mayoría seguía sin saberlo. La duración total de la misión desde San Francisco hasta Tinian fue de 10 días. Un récord de velocidad para un crucero pesado que había atravesado la mitad del Océano Pacífico. El Indianapolis había recorrido más de 5.000 millas, 8.000 kilómetros, en 10 días. Suscríbete y dale a me gusta. Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz más historias olvidadas como esta. Una vez completada su misión, el Indianapolis recibió la orden de zarpar de Guam hacia la bahía de Leyte para recibir entrenamiento avanzado antes de unirse a la flota que se preparaba para invadir Japón. El comandante era el capitán Charles Butler McVay III. Tenía 55 años. Había pasado 35 años en la Armada de los Estados Unidos. Su padre, también almirante, había comandado la flota de Asia durante la Guerra Hispano-Estadounidense. McVay era un hombre callado, meticuloso y querido por sus oficiales. Un comandante que había hecho todo bien durante 35 años, pero que nunca había sido considerado extraordinario. Durante la operación de Okinawa, había llevado al Indianapolis a través de 6 ataques kamikaze. Había recibido la Cruz de la Armada. Había sobrevivido a la guerra.
Consideraba la bahía de Leyte como una tranquila misión de entrenamiento antes de la última invasión de las islas principales japonesas. El Indianápolis zarpó de Guam el 28 de julio de 1945 en rumbo suroeste hacia Leyte. McVay había solicitado una escolta de destructores para el viaje. El oficial de ruta de Guam le informó de que no se le asignaría escolta. El nivel de amenaza evaluado para su ruta era bajo y la actividad submarina en el mar de Filipinas llevaba meses disminuyendo. Se le indicó a McVay que siguiera los procedimientos estándar de zigzag durante el día, pero se le autorizó a seguir una ruta recta por la noche si las condiciones meteorológicas lo requerían. La noche del 29 al 30 de julio de 1945, las condiciones meteorológicas en el mar de Filipinas eran nubladas, con tormentas de lluvia intermitentes y baja visibilidad. McVay ordenó, dentro de sus competencias, seguir la ruta en zigzag estándar durante el día y una ruta recta durante la noche. Lo que ni McVay ni nadie en Guam sabía era que el submarino japonés Preno 58, al mando del capitán Mochitsura Hashimoto, operaba justo frente a la ruta de paso del Indianápolis. El I-58 era un submarino de tipo B-3 que transportaba torpedos humanos Kaiten. Llevaba 9 días patrullando entre Guam y Leyte, pero no había encontrado ningún objetivo. Alrededor de las 23:05 del 29 de julio, el vigía de Hashimoto avistó en el horizonte un gran buque que se desplazaba a una velocidad de 14 nudos en dirección suroeste. El Hashimoto siguió al objetivo durante más de una hora. Maniobró el I-58 hasta una posición de disparo a babor de la proa del objetivo y, a las 0:14 del 30 de julio, lanzó 6 torpedos tipo 95 contra el crucero estadounidense. 2 torpedos impactaron sucesivamente contra el Indianápolis. El primero explotó cerca de la proa, arrancando una sección de aproximadamente 40 pies, 12 metros, de la parte delantera del buque. El segundo explotó en el centro del buque, cerca de un tanque de combustible y un depósito de pólvora. La explosión secundaria fue de proporciones catastróficas. El Indianápolis se partió en 2. La sección de proa se hundió en 3 minutos. La sección de popa permaneció a flote 9 minutos más, hasta que, 12 minutos después del impacto del primer torpedo, a las 12:26 se escoró hacia estribor y se hundió. De las 1.196 personas a bordo, unas 300 perdieron la vida en las primeras explosiones y durante el hundimiento. Las 900 personas restantes cayeron al agua en la oscuridad. La mayoría llevaba chalecos salvavidas. Muchos estaban quemados, sangrando o cubiertos de fuelóleo. La temperatura del agua era de 78 grados Fahrenheit, 26 grados Celsius. Lo suficientemente cálida como para evitar la hipotermia, pero lo suficientemente fría como para causar lesiones por exposición gradual a lo largo de varios días. La tierra más cercana estaba a 600 millas, 966 kilómetros. Se desconocía la ubicación de la fuerza naval aliada más cercana, y los operadores de radio del barco solo habían podido transmitir llamadas de emergencia fragmentadas antes de que el transmisor principal quedara destruido. Tengo que explicar qué pasó con esas señales de socorro, porque la respuesta es el mayor fracaso de la historia del Indianápolis, y es la razón por la que 900 hombres pasaron los 4 días siguientes en alta mar, perdiendo la vida, mientras la Armada de los Estados Unidos creía que estaban a salvo, fondeados en Leyte. La noche del 29 al 30 de julio de 1945, 3 estaciones navales estadounidenses distintas recibieron señales de socorro fragmentadas procedentes del Indianápolis. La primera estación registró la señal y la ignoró, creyendo que se trataba de una trampa de los japoneses para tender una emboscada a los barcos de rescate.
El comandante de la segunda estación estaba ebrio y ordenó que no se le molestara de ninguna manera durante su guardia. El operador de la tercera estación recibió la señal, la grabó y abandonó su puesto sin transmitir la información a la cadena de mando. 3 estaciones. Las 3 recibieron la llamada de socorro. Misión de rescate enviada. 0. El fracaso burocrático se agravó aún más durante los 4 días siguientes. Cuando el Indianápolis no llegó a Leyte la mañana del 31 de julio, según el procedimiento estándar, las autoridades portuarias debían informar al mando de operaciones del retraso del buque. El comandante del puerto de Leyte, un suboficial de reserva que no estaba familiarizado con el procedimiento, no presentó el informe de retraso. Cuando un oficial de ruta detectó esta inconsistencia el 1 de agosto, la situación se consideró un posible error de comunicación. La hipótesis era que el Indianápolis había llegado a su destino y que alguien había omitido registrar el buque. A pesar de que habían pasado 3 días desde la catástrofe, la Armada de los Estados Unidos ni siquiera sabía que su crucero pesado había desaparecido. En el agua, los 900 supervivientes comenzaron a morir de inmediato. Las primeras bajas se debieron a las heridas sufridas durante el hundimiento. La segunda oleada se debió a la contaminación por combustible. Muchos hombres habían tragado combustible durante el hundimiento y no podían retenerlo en el estómago. La tercera oleada, en cambio, vino de los tiburones. Los tiburones llegaron al amanecer del 30 de julio, unas 6 horas después del hundimiento. Se trataba en su mayoría de tiburones de puntas blancas del océano, una especie conocida por congregarse alrededor de los restos de naufragios, y estaban acompañados de tiburones tigre. Los supervivientes estimaron posteriormente que, durante los 4 días de calvario, había entre 150 y 300 tiburones rondando constantemente alrededor de los grupos de hombres a la deriva. Los tiburones no atacaron en un único frenesí alimenticio. Atacaban en oleadas constantes, apuntando a los nadadores más débiles y aislados, llevándose a 1 o 2 personas cada vez y sumergiéndose en el agua para regresar 1 hora después. Los tiburones eran el miedo constante que se cernía sobre el fondo de la catástrofe. No eran ellos los verdaderos asesinos. El verdadero asesino fue la sed. Durante el día, la temperatura del agua en la superficie alcanzaba los 85 grados Fahrenheit, 29 grados Celsius. Los hombres comenzaron a beber agua de mar en menos de 24 horas. La hiponatremia causada por el agua salada provocó, pocas horas después de su consumo, alucinaciones, convulsiones y la muerte. Los hombres informaron de que veían islas inexistentes, barcos imaginarios que venían a rescatarlos y manantiales de agua dulce que brotaban del océano. Los grupos que sobrevivían comenzaban a nadar hacia los barcos de rescate que veían en sus alucinaciones y desaparecían. Otros, en cambio, atacaban a sus compañeros de barco creyendo que intentaban robarles la cantimplora que habían imaginado. Al llegar al tercer día, el colapso psicológico se había generalizado. Los hombres entregaron sus chalecos salvavidas a sus compañeros que se ahogaban. Se mataron entre ellos por insultos imaginarios. Algunos se alejaron del grupo nadando y nunca más se les volvió a ver. Unos pocos del grupo más numeroso permanecieron juntos bajo el liderazgo del sacerdote católico Padre Thomas Conway. Conway recorría los grupos de nadadores recitando oraciones y compartiendo el agua y el ánimo que podía proporcionar de sus propias reservas. Conway falleció el tercer día. Tenía 41 años. Fue el único sacerdote de la Marina que perdió la vida en acto de servicio durante la Segunda Guerra Mundial. El 2 de agosto de 1945, a las 10:25, 4 días después del hundimiento, el teniente Wilbur Gwynn, mientras pilotaba un bombardero Lockheed PV-1 Ventura en una misión rutinaria de patrulla antisubmarina, divisó una mancha de petróleo en el agua. Bajó para investigar.
Con sus prismáticos vio cientos de cabezas humanas esparcidas por la superficie a lo largo de kilómetros. Gwyn rompió inmediatamente el silencio de las ondas. En pocas horas, un hidroavión PBI Catalina de la Marina, pilotado por el teniente Adrian Marks, aterrizó en mar abierto, incumpliendo la orden de no aterrizar en mar abierto en la zona de combate, y comenzó a recoger a los supervivientes directamente en su avión. Marks llenó el interior de su PBI con 56 personas y, al no quedar espacio, ató a un grupo de supervivientes a las alas del avión. El destructor USS Cecil J. Doyle llegó a medianoche del 2 de agosto y en las 18 horas siguientes llegaron otros 6 barcos de rescate. Como resultado de la operación de rescate, se salvó a 316 personas. De las 1.196 personas que se encontraban en el Indianápolis, 316 sobrevivieron. 880 personas perdieron la vida. Unas 300 durante el hundimiento y 580 durante los 4 días que pasaron en el agua. Esta fue la mayor pérdida de vidas en la historia de la Armada de los Estados Unidos provocada por un solo buque. El capítulo final de la catástrofe del Indianápolis corresponde al capitán McVeigh. 3 meses después del fin de la guerra, en noviembre de 1945, McVeigh fue sometido a un consejo de guerra por la Marina con el argumento de que había puesto en peligro su barco al no realizar una maniobra en zigzag. Fue el único capitán estadounidense en ser sometido a un consejo de guerra por haber perdido su barco como consecuencia de un ataque enemigo durante la Segunda Guerra Mundial. El consejo de guerra tenía fines políticos. La Armada buscaba un chivo expiatorio por los errores burocráticos que retrasaron la operación de rescate. La fiscalía llamó a declarar contra McVeigh al comandante Hashimoto, capitán del submarino japonés que hundió el Indianápolis. Hashimoto declaró bajo juramento que la maniobra en zigzag no habría cambiado el resultado. Aún así, McVeigh fue declarado culpable. Charles McVeigh fue degradado y destituido de su cargo de comandante. Durante el resto de su vida, recibió cartas llenas de odio de las familias de la tripulación fallecida que le acusaban de la muerte de sus hijos. El 6 de noviembre de 1968, 23 años después del hundimiento del Indianápolis, Charles McVeigh salió al jardín delantero de su casa en Litchfield, Connecticut, se sentó en los escalones de la entrada y se pegó un tiro con su pistola de servicio de la Marina. Tenía 70 años. En su mano izquierda sostenía un marinero de juguete que había sido el juguete de su propio hijo cuando era niño. 55 años después del hundimiento y 32 años después del suicidio de McVeigh, en el año 2000, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución que exoneraba oficialmente al capitán Charles B. McVeigh III. La resolución señalaba que las pruebas habían sido falsificadas en el primer tribunal militar y reconocía que McVeigh había sido injustamente convertido en chivo expiatorio por fallos que se produjeron mucho más allá de su mando. Los supervivientes del Indianápolis, que para entonces se habían convertido en un grupo cada vez más reducido de personas de entre 70 y 80 años, habían llevado a cabo una campaña durante 40 años para lograr su exoneración. En cada reunión llevaban insignias con la inscripción «Serví bajo las órdenes del capitán McVeigh». Nunca dejaron de creer que había cumplido con su deber. Y tras su fallecimiento, hasta que el Congreso lo aceptó, trabajaron para limpiar su nombre. Fue una justicia tardía. El propio McVeigh no llegó a ver este momento. La decisión fue como una flor depositada sobre su tumba. Sin embargo, para los supervivientes, este fue el momento en que una lucha silenciosa de 40 años por fin obtuvo su recompensa. Los marineros de edad avanzada se abrazaron y lloraron durante la ceremonia. La promesa que le hicieron a su capitán, medio siglo después, se había cumplido. La justicia a veces llega muy tarde,
Pero los supervivientes del Indianápolis nos enseñaron lo siguiente. Nunca hay que dejar de luchar por la verdad. El recuerdo de los amigos perdidos nunca se olvida y la verdad, por muy enterrada que esté, tarde o temprano sale a la luz. La historia del Indianápolis se recuerda hoy sobre todo por la película Tiburón, de 1975. En la película, Quint, interpretado por Robert Shaw, como uno de los supervivientes del hundimiento del barco, pronuncia el famoso monólogo en el que relata su experiencia ficticia. Aunque el monólogo sea ficticio, el horror que describe es totalmente real. 1,196 marineros se encontraban esa noche en el Indianápolis. 300 perdieron la vida en la primera explosión de los torpedos y durante el hundimiento del barco. Los 900 restantes fueron arrojados al océano abierto. 4 días después, solo 316 personas fueron rescatadas con vida del agua. 880 familias nunca volvieron a ver a sus hijos, maridos, hermanos o padres. Estas cifras no son solo estadísticas. Cada una de ellas es una vida, una historia, un futuro truncado. 1,100 marineros cayeron al agua. 316 salieron a flote. Todo lo demás es historia. Harold Bray, el último superviviente conocido del USS Indianapolis, falleció en agosto de 2024 a los 98 años. Los restos del Indianápolis fueron hallados en agosto de 2017 por un equipo de exploración liderado por el buque de investigación de Paul Allen. El barco yace en el mar de Filipinas a 18,044 pies, es decir, 5,500 metros, de profundidad, en posición vertical y en gran medida intacto. La campana, las hélices y las torretas de los cañones principales aún se pueden ver con claridad en las fotografías submarinas. A pesar de haber pasado décadas, la silueta característica del buque se yace erguida en el oscuro fondo del océano, como si desafiara al tiempo. La zona ha sido declarada cementerio de guerra oficial por la Armada de los Estados Unidos. Este estatus significa que el barco permanecerá allí para siempre. Ningún objeto, ninguna pieza, ningún recuerdo será jamás sacado a la superficie, porque el Indianápolis no es solo un buque de guerra hundido, es el lugar de descanso final de 880 marineros. Para cada uno de los tripulantes que perdieron la vida dentro y alrededor de ese casco de acero, ese lugar es ahora tierra sagrada. En las silenciosas profundidades del océano, el Indianápolis y sus tripulantes permanecerán juntos para siempre. Si te ha gustado esta historia, dale al me gusta y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que el capitán McVeigh fue responsable de la catástrofe o fue el chivo expiatorio de los fallos de sus superiores? Suscríbete. La próxima historia es aún más increíble.